Mucho cuidado si ustedes suelen subir fotos de sus hijos a las redes sociales, porque se ha descubierto que el 70% del material que reúnen los pedófilos procede precisamente de ahí. El forzar esa foto continuamente, que prácticamente la gente está enseñando pues las entrañas de su casa y el crecimiento de sus hijos paulatino, yo creo que eso está de más. Suelen ser de su cara, no suelen ser pues ni desnudos como se hacían fotos antiguamente que nos hacían nuestras madres bañándonos, o ese tipo de cosas no las suelo subir. Porque pueden tener hasta bullying en los colegios. No sabe lo que hay detrás de una pantalla. Pero sí subo fotos del niño. Es una cuestión de educación, tenemos que enseñar a nuestros hijos a no ser vulnerables, a no visibilizarse mucho y que la intimidad de las personas sea un referente. Pues son fotos que, aunque nos puedan parecer inocentes, llegan a distribuirse en redes de intercambio de material sexual entre los pedófilos. Vamos a saludar ya a Azucena Duque, que es psicóloga. Muy buenos días, Azucena. Muy buenos días. En un momentito hablaremos también con una abogada experta en la materia. Estamos pendientes de conectar con ella. Azucena, empiezo contigo. Solemos reflexionar antes de subir esas imágenes, esas fotografías aparentemente inocentes, porque al final se trata de escenas cotidianas de nuestro día a día, pues que nos apetece a lo mejor compartir, pero ¿podemos pensar o tendemos a pensar que existe detrás un riesgo o no? Marta, me encantaría decirte, sí, solemos reflexionar muchísimo, pero la realidad es que no solemos reflexionar. Generalmente son conductas que las hacemos llevadas por las emociones del momento. ¡Ay, qué bonito quedó mi niño! Mira qué vídeo tan simpático. Entonces son conductas un tanto impulsivas desde el punto de vista emocional, pero también cognitivas, mental. No reflexionamos. Sabemos, la inmensa mayoría de las personas, en actitud, en una encuesta a lo mejor así acotada, sabemos que hay algunos peligros, pero en ese momento de impulso nos olvidamos, en conducta nos olvidamos por completo. Entonces tenemos que tener en cuenta que esta conducta puede entrañar muchísimos peligros, aparte de cuando ese niño o niña sea mayor. Claro. Es que eso es un mundo, verte que se te ha publicado, porque queda ahí. Sí, puede decirle a sus padres, a su madre. ¿Y por qué? Y le puede repercutir en su autoestima, en su autoconcepto, puede ser objeto de mofa, los típicos memes, les pueden ridiculizar sus amistades y de mayor no digamos. Entonces, es un tema complicado. Hay que pensarlo. Vamos a saludar ya a Noemí Brito, que es abogada. Ya podemos entablar conversación con ella también, experta en ciberdelincuencia. Noemí, buenos días. Hola, muy buenos días. Estábamos hablando al inicio de esta entrevista que en torno al 70% del material que cae en manos de los pedófilos viene precisamente de ahí, de lo que suben los padres, las madres, con absoluta inocencia, sin pensar que evidentemente van a caer en esas redes. ¿Es tan fácil acceder a ese material? Realmente es muy fácil. De hecho, bueno, pues este tipo de datos se venden a muy bajo precio, es decir, es relativamente sencillo acceder, ¿no? Y como estáis comentando, no solamente es el acceso y la compartición que puede traer, bueno, consecuencias ilícitas importantes, ¿no? Sino también el marcado de la huella digital de las personas que se queda ahí en Internet, porque una vez que sube la información allí, aunque tenemos este famoso derecho al olvido, al final pues termina también retroalimentándose el Internet y es muy complicado retirar información de la red. Por lo tanto, bueno, pues este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y puede ser interesante, Noemí, por ejemplo, tener nuestras redes cerradas y solamente compartirlo, pero para nuestros conocidos o tampoco. Yo creo que ese sería uno de los elementos de concienciación más importantes, es decir, cuando nosotros tratamos información no solo de nuestros hijos, no solo de nuestra familia, también estamos tratando incluso datos de amigos o de familiares o de terceros. Entonces es muy importante que cuando trabajemos o interactuemos en redes, también accedamos a lo que son las áreas de configuración de la privacidad dentro de nuestras redes sociales o las plataformas, porque eso nos va a ayudar también a intentar acotar, ¿no? Qué personas acceden, si son contactos, si son amigos, quiénes son realmente. El poder acotar eso desde el punto de vista, por ejemplo, de la responsabilidad, incluso penal, civil, ante la Agencia Española de Protección de Datos, de alguna manera demuestra la diligencia de las personas en tratar de acotar estos riesgos que evidentemente existen en la red. Además hay un estudio, Azucena, de la Universidad Oberta de Cataluña que concluye que en torno al 25% de los menores está, digamos, expuesto en Internet. Sus imágenes circulan por la red incluso antes de nacer.
Sí, sí, ¿Cómo les condiciona después en el futuro esto? lo vemos, bueno, en ese estudio y en otro también que estuve leyendo hace nada, hablaban de el nacimiento digital, es decir, incluso ya se manejan términos como cuando ponemos las ecografías antes de nacer, hay estudios parecidos al que me comentas que dicen que, pero es que es tremendo, o sea que antes de cumplir un año, el 80% de los niños y niñas ya tienen ese debut en las redes sociales, ya sus padres sin darse cuenta, sin pensar, y puede condiciona muchísimo, como bien dice la abogada, ¿no? Vamos a ver, puede caer en manos de personas que cogen esa información, esas imágenes de nuestros niños, las tergiversan, pueden ser objetos de acoso, hay mucha ciberdelincuencia y sobre todo que es un derecho. Hay un estudio. Y fíjate, desde el 2004 de UNICEF, o sea, estamos hablando desde hace muchísimo tiempo, y se habla de un decálogo de derechos del menor, de los menores a su privacidad, derechos de imagen, derechos legales, ¿no? Y por supuesto que luego a nivel psicológico, que es lo que más me atañe, le podemos hacer esa huella digital que queda ahí para siempre, que oye, con un clic lo podemos grabar y no sabemos en manos de quién va a caer. Y cuando sea mayor la persona, ¿cómo le puede afectar? Porque imaginemos que alguien tiene un puesto relevante en cuanto a imagen y eso le da veracidad a su imagen seria, su estilo de vida, y resulta que en redes sociales o alguien que cogió de hace 30 años y publicó ahora en este momento que a esa persona le interesa esa imagen de seriedad para su trabajo, para una labor con la sociedad, y publica algo que le ridiculiza, que a lo mejor fue seguro, sin darse cuenta su familia, oye, pues porque estaba tan gracioso, sin ninguna mala intención, pues estaba bañando desnudito y vamos a poner la imagen, ¿no? Entonces, y cuando la publicamos, como tú comentas, se la mandamos a alguien porque, bueno, así lo hemos pensado, un familiar, oye, pues una coletilla no estaría mal decirle, por favor, la miras y la borras. Hay que tener mucho cuidado, tenemos que protegerles. Y una cosa que me encantaría subrayar, porque en esta sociedad, si nos ponemos a pensar, como la mayoría lo hacemos, parece que ya no es nocivo. No, hay cosas como esta que la mayoría de la gente la hacemos, pero no pierde su parte perjudicial, perjudica. Entonces, es que no es que todo el mundo lo hace, es que mis amistades, no, ¿qué quiero yo? Yo creo que la reflexión sería esa responsabilidad de proteger a tu hijo o hija y pensar, ¿qué quiero yo para esta personita? Le tengo que proteger a todos los niveles y también en las redes sociales. Me gustaría preguntarle también a Noemí si esas fotografías, si tienes constancia de que esas imágenes lleguen a utilizarse incluso por parte de pederastas, de pedófilos, para hacerse pasar por niños, por menores, por iguales, y establecer ese contacto también, entablar conversación, por ejemplo, con niños y niñas que sabemos que también tienen redes sociales. Sí, la verdad que es bastante común que al final, bueno, pues la vía de entrada, ¿no? Y de acceso también a los menores sea, ¿no? En ese acercamiento de intentar de alguna manera, ¿no? Suplantar a un menor y relacionarse desde ahí. Es más, ha habido casos en los que he participado en la que, bueno, al final, pues, algo tan terrible como padres, ¿no? De otros niños que se hacen pasar por menores también para interactuar con otros menores en redes sociales. Hasta ese tipo de cosas nos las encontramos, ¿no? Es muy importante lo que estáis comentando desde el punto de vista de los derechos del menor, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y además os diría que no sé si lo sabéis también, muchos menores cuando cumplen la mayoría de edad están empezando también a demandar a sus padres por oversharing. ¿Esto qué significa? Significa que con esta sobreexposición, ¿no? Al que muchas veces sometemos simplemente por desconocimiento en muchas ocasiones a los niños, ese marcado, ¿no? De esa huella digital, de esa identidad digital que, como os decía, es difícil de cambiar, ¿no? Aunque luego tengamos una serie de derechos que puedan de alguna manera articularse con la mayoría de edad, pues evidentemente esto puede traer consecuencias. ¿Y qué está ocurriendo en la práctica? Que ya cada vez hay más demandas por parte de los hijos a sus padres por esa sobreexposición en Internet de los que son objetos desde que son pequeños, ¿no? Habéis comentado el tema de las fotografías de los fetos. Bueno, yo siempre digo lo mismo, al final Internet está llena de fotografías de los menores desde, como digo yo, desde que son gestados, ¿no? Y esto es algo tremendamente dañino
porque tenemos que saber, y lo estáis comentando, ¿no? Que estos niños crecen, que luego se incorporan, ¿no? a la sociedad, al mercado laboral, y esa traza, ¿no? que queda en Internet de alguna manera les va marcando a diferentes niveles y les va formando también una identidad digital que, como digo, pues es muy importante en estos momentos, ¿no? Quería hacer también otra llamada, también importante desde el punto de vista Muy de la... rápido, Noemí, por favor, que tenemos que dar una imagen en directo. Muy rápido, por favor. Pues nada, básicamente deciros que mucho cuidado también con el tema de las nuevas tecnologías emergentes, inteligencia artificial, metaverso, porque evidentemente esto es algo que también está llamando mucho la atención de los menores y también es altamente intrusivo a sus derechos. Así que en ese sentido, nada, mucha cautela y mucho ánimo también en esa educación y concienciación. Pues hacemos esa reflexión, importante educar a los menores también, como estamos viendo, importante educar a padres y madres sobre lo que es inocuo y lo que no en relación a los hijos e hijas. Noemí Brito, Azucena Duque, gracias a las dos por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Muy buenos días. Un abrazo, feliz día.